Me llamo Adriana Armas, soy nutrióloga y estoy en la jurisdicción de Azcapotzalco. Mis funciones dentro del programa El Médico en tu Casa, bueno, pues es llevar a los domicilios de los pacientes que por alguna razón no pueden acudir al centro de salud, pues orientación alimentaria o en dado caso planes de alimentación específicos para diferentes patologías. Puede ser desde control de peso, puede ser diabetes, hipertensión, algún proceso de cáncer, por mencionar algunas. Para mí eso es lo primordial, que todavía en mucha población podemos evitar las secuelas que son muy severas y a veces hasta irreversibles. La misión del programa El Médico en tu Casa pues es ofrecer atención integral a los pacientes, que sea de calidad y bueno, también es importante considerar que pues necesitamos ser humanos, necesitamos ser humildes, necesitamos ser respetuosos para que esa atención pues sea calidad y que el paciente o el familiar pues se sientan ayudados y comprendidos. Bueno, en la jurisdicción cubrimos un horario de 8 de la mañana a 16 horas, de lunes a viernes. La señora Imelda es una paciente que hace 3 años se le diagnosticó cáncer de mama. Hace 2 años fue su cirugía. Ha evolucionado adecuadamente en cuanto a su diabetes, su hipertensión y pues ahora tiene sus citas cada 6 meses con FUCAM para evitar que el cáncer de mama aparezca y darle un adecuado apego. El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células de la mama. Entendido por tumor maligno, un grupo de células que crecen de manera desordenada e independiente, que tiende a invadir los tejidos que lo rodean, así como órganos distantes. Cuando el cáncer de mama se detecta en una etapa temprana, las posibilidades de curación son elevadas. Si se detecta tardíamente, es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. Bueno, aquí venimos a ver a la señora Imelda de 74 años de edad con antecedente de cáncer de mama. Vamos a ver en qué la podemos apoyar. Sí, doctora. Respire, por favor. Saque el aire. Otra vez. Muy bien. Listo. ¿Algún tipo de dolor o presión en el pecho? No. ¿Nada? ¿Me deja ver sus ojos? Listo. ¿Alguna molestia en su dentadura? No, pues ¿puede sacar son placas. Son placas. ¿Que se muevan, que le cause dolor? No, no. Nada. Ninguna molestia. Ok, ¿puede sacar su lengua tantito? Eso, muy bien. Pienso que es un programa que está rompiendo barreras. Es un programa muy bonito, en donde literalmente te metes hasta la cocina de tu paciente. Una cosa es la consulta que tú manejas dentro de un consultorio, en donde muchas veces te frena un escritorio y bueno, pues acá tú estás directamente en contacto con tu paciente. ¿Cambios en la coloración que haya notado? No. ¿Nada? Más resequedad porque Se reseca un poquito. sí, ¿Qué se está poniendo? Crema. Crema. Eso hay que untárselo diario y 3 veces al día. Ah, muy bien. ¿Ok? Muy bien. Ok, voy a quitar tantito eso. Perdón. No se preocupe, nada más quiero ver sus pies, que estén bien en la coloración, que no tenga heridas. ¿Alguna molestia que haya notado en sus pies? No, nada. ¿Nada? Nomás mis Muy uñas, bien. pero me dicen que me van a seguir saliendo así hasta que no termine El medicamento, ¿no? que me dan. ¿El otro? Eso. Aquí también. ¿De su bracito cómo se ha sentido? Bien. ¿Bien? Sí, sí, ¿Lo no. puede mover? Sí. Ok. Sí. ¿Hacia arriba? Sí. ¿Hacia abajo? Listo, muy bien. Sí me gustaría que la viera ahorita nutrición, Sí. para que le dé una dieta adecuada y sigamos algunas medidas dietéticas para evitar subir de peso y también rehabilitación por el problema de la extirpación de ganglios, que no se acumule, ya ve que luego se acumula como un poquito de líquido, se hincha la mano y es molesta. ¿Sí? Sí. Las recomendaciones en este caso para pacientes con cáncer de mama en cuanto a prevención son: 1. Realizar su autoexploración mamaria.
Esta puede ser cada mes. 2, toma de mastografía anual. Y en pacientes que ya se encuentran con este diagnóstico es apegado al tratamiento, así como adecuado seguimiento de su caso. Doña Imelda, buenos días, ¿cómo Buenos días, está? doctora. ¿Bien? ¿Bien? Sí, bien. Qué bueno, Sí. me da mucho gusto. Con respecto a su diabetes, ¿cómo está? La tengo controlada. ¿Sí? Sí, ¿Su también. presión arterial También. también? Sí. Que bueno, esa es una buena señal en este caso para que nosotros podamos evitar complicaciones. Vamos a brindarle un plan de alimentación el cual le puede ayudar pues a controlar sus niveles de glucosa, así como bueno, su presión arterial y pues también ayudar en la parte del cáncer. Le explico. Como le comentaba, son 2 ejemplos. Y de lo que se trata en este caso es controlar aquellos alimentos que, por ejemplo, le puedan elevar sus niveles de azúcar. Ajá. Dentro de estos, por ejemplo, nos menciona lo que es la leche, lo que es las frutas, por ejemplo, son alimentos que en sí tienen azúcares naturales. No es que no los pueda consumir, sí los puede consumir, sin embargo, también hay que empezar a manejar un poco las cantidades, ¿de acuerdo? De los que hay que aumentar en este caso son, por ejemplo, las verduras que nos van a aportar fibra. Ajá. Esta fibra me van a ayudar a controlar también los niveles de azúcar en sangre. Ajá. Entonces deben de estar presentes en cada tiempo de comida, en este caso las verduras, ¿para qué? Para que esos niveles de azúcar, digamos que no se eleven tanto después de cada tiempo de comida. Ajá. Un ejemplo sería a lo mejor el té de manzanilla y yo le puedo agregar, por ejemplo, media taza de leche. Ajá. Lo ideal es ya no agregarle azúcar, porque le comentaba que en sí la leche pues ya tiene azúcares naturales, ¿no? Bueno, las recomendaciones para cáncer de mama es básicamente una alimentación saludable, la cual debe de ser rica en fibra. La fibra pues la encontramos, por ejemplo, en lo que son verduras, frutas, leguminosas, cereales integrales. Debe de ser también pues rica en antioxidantes, entre ellos, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, los cuales también podemos encontrar, por ejemplo, en verduras, en frutas. Debe de ser, por ejemplo, baja en grasa saturada, limitando así también los alimentos que ya vienen procesados, industrializados, tratar de que bueno, pues la alimentación sea lo más natural posible. Bueno, ahorita precisamente yo la visita que hago es para dar seguimiento, cuáles han sido ahorita los cambios que han sufrido en su familia. A sus citas, ¿quién la acompaña? Mi hijo, o viene mi hija y ella me acompaña. Está muy al pendiente de todos de mis estudios hasta FUCAN. Cuando voy aquí, igual. Ella viene muy temprano y me lleva. ¿Su próxima cita en FUCAM cuándo es? En junio. En junio. Sí. ¿Sus últimos estudios salieron bien? Sí. También sigue usted ahorita ya pegándose a la dieta que ya le habían indicado, Sí. para controlar los niveles de azúcar. Sí. Bueno, le quiero recordar que para nosotros es muy importante, como trabajo social siempre está al pendiente de que usted tenga redes de apoyo, que en este caso son sus hijos, Sí. que tenga cómo sufragar sus gastos, ¿no? Sí. Y que casi no esté sola, ¿no? Porque Sí. ahorita con esta pérdida que usted sufrió, pues no es como muy recomendable que esté sola y que busque algún tipo de actividad. ¿Realiza alguna actividad? No así ejercicio o hacer algo. ¿Salir? Así salgo. ¿A Eso dónde sí se va? salgo. Cuando voy al jardín, luego aquí con son jardincito me voy a dar mis 20 minutos de recorrido. Es que estoy muy agradecida, estoy muy bien atendida. Les agradezco mucho que vengan a la casa de ustedes. Si nota usted algún cambio en la textura de la piel, así como cambios en la coloración, en la temperatura, aumento de tamaño en los senos, hay que reportarla de inmediato a su médico y acudir a su centro de salud más cercano. Médico en tu Casa es un programa innovador, es un programa que busca llevar servicios de salud a toda la población que más nos necesita. Gente que no pueda salir de su domicilio puede contar con visitas de médicos, psicólogos, nutriólogas, rehabilitación, cualquier servicio que requiera para que mejore su salud. Trabajamos hacia 5 grupos principalmente: mujeres embarazadas, pacientes discapacitados, pacientes en estado terminal, adultos mayores y pacientes postrados. Cualquiera de estos grupos puede solicitarlo. El único requisito es que vivan en la Ciudad de México y que no puedan acudir
por su propio pie a alguna unidad de salud. La atención se otorga las 24 horas, los 365 días del año. Solo tienen que llamar al teléfono 5132-0909, donde un grupo de médicos y psicólogos van a recibir sus solicitudes. El servicio que se ofrece a través de la línea y para el médico en tu casa es gratuito.